Ejercicios. Vamos a dividirlos en grupos. Hablamos que los mecanismos cardioprotectores se asocian, por un lado, a mejorar los factores de riesgo cardiovascular y, por otro lado, a un efecto directo, o vamos a decir intrínseco cardíaco. Vamos a empezar con cómo pueden cambiar el ejercicio los factores de riesgo. Entonces, pues habíamos hablado de factores de riesgo: hipertensión, diabetes, obesidad y dislipidemia. En el caso de la hipertensión, se ha visto que el ejercicio puede disminuir la presión arterial sistólica y diastólica. Van a ver un poco más de los mecanismos en la clase de hipertensión, pero pues sí, incluso si una persona es hipertensa, al realizar ejercicio le puede mejorar sus cifras de presión arterial. Una persona que es diabética también puede tener mejoría en su perfil glicémico. Entonces, cuando uno estudia a una persona que tiene diabetes, puede hacerle varios exámenes. Puede hacerle una glicemia en ayunas, puede hacerle una glicemia al azar, o sea, en cualquier momento del día, o puede hacerle ya un examen de sangre que se llama una hemoglobina glicada. Esto de una glicemia postprandial, ¿uno sabe qué significa postprandial? Después de comer. Entonces, cuando uno comió, digamos 2 horas después de que comió, normalmente la glicemia no debería estar en más de 200 miligramos entre decilitro. Entonces, en las personas que son diabéticas o que tengan resistencia a la insulina, normalmente esta glicemia también está alterada. Se ha visto que el ejercicio puede beneficiar en estos parámetros. De nuevo, en la clase de diabetes van a ver un poquito mejor por qué. En cuanto a obesidad, pues ustedes saben que también, dependiendo del tipo de ejercicio, nosotros podemos tener disminución del índice de masa corporal, pero más importante que eso, después podemos cambiar los porcentajes de grasa y de masa muscular. Entonces, pues, a fin de cuentas, eso va a, por lo menos, mitigar el factor de riesgo de la obesidad. Y por último, respecto a la dislipidemia, se ha visto que el ejercicio puede disminuir el colesterol total y triglicéridos y aumentar un poquito el colesterol HDL. Entonces, sería de este lado, mejorar lo que las personas llaman el colesterol bueno, disminuir el colesterol total y disminuir triglicéridos. Entonces, al final estamos mejorando su perfil lipídico y de nuevo disminuyendo el factor de dislipidemia como factor de riesgo. Pero ¿qué pasa si incluso la persona llega y me dice: no, es que yo llevo 3 meses de hacer ejercicio, pero me fui a hacer exámenes y los exámenes están igualitos y en realidad todavía no he tenido disminución del peso? Entonces, ¿eso quiere decir que el ejercicio no me está haciendo nada? Bueno, no, porque hay los que decimos que son efectos cardíacos intrínsecos. Los efectos cardíacos intrínsecos podemos dividirlos en estos grupos. El primero es que el ejercicio tiene un efecto antitrombótico. Entonces, recordemos que cuando teníamos una ruptura de la placa de ateroma, íbamos a tener la formación de un trombo. Bueno, el ejercicio tiene un efecto antitrombótico. ¿Por qué? Porque resulta que este trombo va a ser asociado a una cascada de eventos. Entonces, como cuando uno se corta el dedo con con un papel, o sea, una cortada chiquitilla, inicialmente ustedes han visto que se forma como una capita delgada de tejido que va a evitar que uno siga sangrando y eventualmente pues ya se forma una costra. Bueno, esto va a ser inicialmente porque llegan plaquetas que van a generar una capa inicial que impide el sangrado y luego se va a depositar fibrinógeno. Pero resulta que el ejercicio disminuye la adhesión de estas plaquetas, disminuye el fibrinógeno y disminuye la viscosidad de la sangre, por lo que a fin de cuentas va a disminuir las probabilidades de que las personas hagan un trombo. ¿Qué más? Pues resulta que puede tener efectos hemodinámicos, y ya casi vamos a ver un poquito de esto, y es que el ejercicio disminuye la demanda de oxígeno cardíaco y mejora la función endotelial.
estábamos hablando que cuando una persona tiene una enfermedad isquémica cardíaca puede tener complicaciones. Una complicación podría ser que la persona hiciera una arritmia cardíaca y que eventualmente hiciera paro. Pero resulta que el ejercicio tiene un efecto antiarritmogénico, entonces más bien evita la evolución a arritmias cardíacas. ¿Por qué es que pasa eso? ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca en reposo? Una persona que entrenaba era menor. Entonces, pues, la frecuencia cardíaca en reposo es menor y cuando la persona hace una sesión de ejercicio va a aumentar mucho su frecuencia cardíaca. Entonces llamamos que es una variabilidad mayor de la frecuencia cardíaca y eso tiene un efecto protector anti-arritmias. Y por último habíamos hablado que estas placas de ateroma tenían asociados un ambiente inflamatorio, pues el ejercicio disminuye esta inflamación y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué es que se disminuye la demanda de oxígeno cardíaco? Bueno, recuerden que nosotros habíamos hablado que con el entrenamiento disminuye la frecuencia cardíaca y también yo les acabo de contar que podemos disminuir tanto la presión sistólica como diastólica, por lo que al final disminuimos la PAM. Cuando habíamos hablado de los cambios estructurales que ocurrían con el entrenamiento, habíamos visto que podemos tener hipertrofia cardíaca, que era una hipertrofia fisiológica, y que podíamos tener que mejorar la función cardíaca, ¿se acuerdan? Entonces, todos estos parámetros van a llevar al final a un aumento en el volumen sistólico, a una mejoría en la contractilidad cardíaca y a una disminución de la postcarga. ¿Qué era la postcarga? ¿No se acuerdan? Lo que se queda en el total que se inyecta, se envía a los vasos sanguíneos, ¿no? No, eso es la fracción de eyección, que era la postcarga. Era más bien lo que se oponía a la salida de sangre del corazón. Entonces, digamos, si nosotros tenemos cada vez que el corazón se contrae vamos a tener un volumen sistólico, es decir, la cantidad de volumen que sale en cada latido. Esto va a tener una fuerza que se opone a esta salida, que es lo que llamamos una postcarga. El mayor contribuyente a la postcarga es la PAM, la presión arterial media. ¿Por qué? Porque al final es esa presión que hay en los vasos sanguíneos, por ejemplo en la aorta. Entonces, si una persona tiene disminución de la PAM, va a tener menos fuerza que se opone a la salida de sangre del corazón, es decir, disminuimos su postcarga. ¿Okay? Entonces, al final, esto va a generar que la persona tenga una mejor contractilidad cardíaca, una mejor salida de sangre, o sea, un mejor volumen sistólico y una menor postcarga y al final una disminución de la demanda de oxígeno cardíaco. Eso sobre todo en reposo, ¿verdad? Entonces, pues, si la persona tiene menores requerimientos de oxígeno del corazón, a pesar de que tengamos cierta limitación del flujo sanguíneo coronario, pues va a ser suficiente para suplir las necesidades de esos miocitos cardíacos. ¿Todo bien? Okay. Ahora bien, esta imagen es con varios mecanismos y en realidad es como tal vez un poquito de la parte más densa de la clase, pero entonces estos son estudios donde vieron cuáles eran los beneficios del ejercicio en la enfermedad cardiovascular de forma como cuáles son los mecanismos intracelulares. Entonces, primero bien, que teníamos mejoría en la función endotelial, que se acuerdan que habíamos visto, ¿verdad? Que las personas con enfermedad aterosclerótica más bien disminuía la producción de óxido nítrico. Pues el ejercicio va a aumentar el gasto cardíaco. Y cuando hay un aumento del gasto cardíaco, eso va a generar un aumento de lo que se llama las fuerzas de cizalla o las fuerzas de cizallamiento. Entonces, básicamente, las fuerzas de cizalla es
que las capas de sangre van a generar como cierta fricción entre ellas y entre los vasos sanguíneos, entre las paredes. Y eso va a favorecer la síntesis de óxido nítrico. Si tenemos mayor síntesis de óxido nítrico, eso favorece la vasodilatación. Tenemos que había un ambiente proinflamatorio en la enfermedad aterosclerótica, pues ahora vamos a tener que con el ejercicio sí se liberan citoquinas, pero van a ser antiinflamatorias. Entonces, número 1, mejoría en la función endotelial. Resulta que cuando la persona tiene una enfermedad cardiovascular, sus vasos sanguíneos van a tener una estructura con una pared relativamente gruesa y un lumen pequeño. Con el ejercicio vemos que más bien disminuye el grosor de la pared y aumenta el lumen de los vasos. Es decir, hay cambios de remodelado vascular. ¿Qué más pasa? Pues resulta que nosotros teníamos acá, por ejemplo, una arteria coronaria, y la arteria coronaria se le hicieron placas de ateroma. Y entonces, como estaba diciendo el compañero, resulta que la persona se asustó y empezó a hacer ejercicio. Puede ser que esta placa no se vaya a revertir, pero sí podemos decir que se va a estabilizar. Y además, con el ejercicio vamos a tener algo que se llama colateralización coronaria. Literalmente es que se crean vasos sanguíneos que son como atajos, o que son como vías alternas, rutas alternas. Entonces lo que van a hacer es saltarse en donde había una obstrucción del flujo y van a mantener ese flujo sanguíneo relativamente constante. Estos se llaman remodelados vasculares o angiogénesis. ¿Qué más pasa? Pues resulta que con el ejercicio ya hemos visto que disminuía la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Por qué? Porque teníamos un aumento del tono parasimpático, que eso ya lo habíamos visto antes. Y resulta que también tenemos que hay disminución en los receptores beta. Acuérdense que los receptores beta están asociados al aumento del sistema nervioso simpático. Entonces, más bien, si disminuimos los receptores, disminuye el efecto simpático, disminuye la frecuencia cardíaca. Y por último también tenemos adaptaciones mitocondriales. Entonces, después eso se supone que ayuda en las consecuencias o en las complicaciones que puede tener una persona que tiene una isquemia cardíaca. Una pregunta con esta imagen, chicos. ¿Sí? Nada más como lo de Entonces, digamos, cuando hay un aumento del tono simpático, se va a liberar norepinefrina y esta va a actuar a receptores beta en las células marcapasos. Pues con el ejercicio vamos a disminuir la expresión de los receptores beta. Entonces, a pesar de que tengamos liberación de norepinefrina, no va a haber receptores en los que vaya a actuar. Entonces vamos a tener un menor efecto simpático con el ejercicio. Entonces al final tenemos disminución de la frecuencia cardíaca. Sí. Porque después de que uno tiene una isquemia cardíaca, hay algo que se llama una reperfusión. Es decir, que por ejemplo la persona llegó y le pusieron un stent, y entonces vamos a tener que se vuelve a tener el flujo sanguíneo hacia zona. Pero resulta que ese flujo sanguíneo puede generar aún más daño. Pero si nosotros tenemos adaptaciones mitocondriales, ese flujo sanguíneo que llegó de vuelta va a ser utilizado de forma adecuada. Entonces estas mitocondrias van a poder utilizar mejor el oxígeno que les está llegando y van a poder tener una mejor producción de ATP. Y al final eso mejora pues, la contracción cardíaca como tal. Ok, entonces, ustedes van a tener más adelante en la carrera cursos específicos de prescripción del ejercicio en enfermedades, ¿verdad? Pero yo solo les voy a dar una pincelada para que tengan una idea. Entonces, recomendaciones generales de las guías europeas y de la AJA es que uno realice para disminuir su riesgo cardiovascular, es decir, como prevención primaria, por lo menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado vigoroso.
que eso es más o menos un gasto cardíaco, un gasto de 1000 a 2000 kilocalorías. Pero si la persona les dice, no, yo no tengo tiempo para hacer esta cantidad de minutos semanales, pueden decirle, ok, perfecto, haga la mitad, 75 minutos semanales, pero de intensidad vigorosa. Entonces vaya a hacer una sesión, por ejemplo, lunes, miércoles y sábado, pero de alta intensidad. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda a las personas con riesgo cardiovascular combinar? Ejercicio de predominio aeróbico y también contrarresistencia. Es muy común que las personas que tengan riesgo cardiovascular les digan, no, salga a caminar, o no, mejor nada más en la banda. Bueno, lo mejor es que no solo hagan el predominio aeróbico, sino también que aumenten su masa muscular. ¿Qué pasa si la persona le dice, no, es que yo no tengo tiempo suficiente, yo estoy muy ocupado, entonces ¿qué hago? Bueno, resulta que acá nos dice, ¿cuántos son los minutos diarios de actividad física que hace esta persona? Y el porcentaje de reducción de la mortalidad. Entonces vean, eje Y es reducción, o sea, entre mayor es el porcentaje, mejor. ¿Qué ven ustedes ahí en el gráfico? ¿Qué les llama la atención? Que entre el entrenamiento más vigoroso, mayor porcentaje de... Sí, entre el mayor intensidad del ejercicio, mayor la reducción de la mortalidad. ¿Y qué más? Y que se puede hacer, digamos, si es ejercicio vigoroso, se puede hacer como en menos minutos y aún así tiene un mayor efecto. Exactamente. Entonces, de manera general, siempre decimos, a mayor cantidad de minutos diarios, o sea, mayor duración, mayor reducción de la mortalidad. Pero si yo comparo ejercicio de baja intensidad con alta intensidad, puedo en menos cantidad de minutos lograr una mayor reducción de la mortalidad. Es decir, tenemos una relación dosis-respuesta. Cuando hablamos de la dosis es, y pues, ¿cuánto es la duración? Y entonces, ¿qué pasa si la persona me dice, no, pero es que yo no puedo llegar a hacer 1 hora, hora y media de ejercicio al día? Entonces uno le dice, no importa, con que usted haga 15 o 10 minutos diarios, ya vamos a tener una disminución de su mortalidad. Por ejemplo, si la persona logra, no sé, por ejemplo, 10 minutos de intensidad vigorosa, en realidad ya logra reducir su mortalidad un 10%, que en realidad es relativamente poco, o sea, es bastante. Y para 10 minutos de actividad vigorosa, eso es un gran beneficio. Ok, ¿cuándo es que vemos el máximo de beneficios? Bueno, si es actividad moderada, cuando logra más o menos los 90 minutos, por eso es que decimos como hora y media más o menos de actividad moderada, pero con actividad vigorosa, inclusive 40 o 45 minutos ya logró el tope de su porcentaje de reducción de la mortalidad. Y entonces acá es cuando viene la persona y le dice a uno como, no, pero es que a mí no me gusta hacer ejercicio, yo no puedo hacer nada, y entonces el lema es reemplazar la vida sedentaria con algo, con lo que sea que usted pueda hacer. Y es importante diferenciar entre estos términos. ¿Qué es una persona que es inactiva y qué es una persona que es sedentaria? Entonces, una persona inactiva físicamente es que no logra cumplir lo que dicen las guías. O sea, una persona que, por ejemplo, no logra hacer los 150 minutos semanales. Una persona sedentaria es específicamente que está generando menos de 1.5 METs estando sentado o acostado. Es decir, la persona que está ahí como una papa viendo Netflix. Nosotros decimos que una persona sedentaria tiene una relación inversa con su actividad física. ¿Qué es eso? Que básicamente todos los minutos que esté sentado ahí viendo tele los podría estar usando realizando algún tipo de actividad física. Entonces, normalmente las personas que son más sedentarias también son más inactivas físicamente. Pero puede pasar que haya una persona que sea activa pero que sea muy sedentaria.
Entonces el típico ejemplo son las personas que trabajan, no sé, en una oficina de 7 a 4, de 7 a 5, sentadas todo el día, pero cuando salen, pues sí les gusta, no sé, hacer ejercicio, hacer una sesión de, o sea, salir en bici, cualquier actividad que le guste a la persona. Entonces, si llegan y, no sé, por ejemplo, a veces pasa mucho en las personas que trabajan en transporte. Entonces, no sé si alguno ha escuchado, pero los choferes de tráiler o autobuses pues tienen jornadas súper altas, 1000 horas, y obviamente no es como que puede levantarse ahí en medio del camino, ¿verdad? Entonces, muchas veces estas personas es muy difícil que logren cumplir las metas que dicen las guías. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene riesgo cardiovascular, tiene un estilo de vida sedentario, pero quiere realizar actividad física? ¿Qué le puedo decir yo? Bueno, vean, acá lo que dicen es, ¿cuántos METs logra la persona por semana, dependiendo de si es actividad moderada o vigorosa, digamos? Y los colores representan la cantidad de horas que pasa sentada la persona. Entonces, Y, riesgo de mortalidad cardiovascular específicamente, y esto cuánto es la cantidad de horas MED que logra por semana esa persona realizar. Entonces, las personas que pasan menos horas sentadas, su riesgo cardiovascular de base es menor. ¿Okay? La curva azul empieza más abajo que la verde. A mayor cantidad de actividad física semanal, logran disminuir aún mayor su riesgo cardiovascular. Pero incluso las personas que eran muy sedentarias, es decir, pasaban más de 8 horas diarias sentadas, generando actividad física semanal, pueden lograr reducir su riesgo cardiovascular a casi una relación de 1, que cuando hablamos de un medio de 1, es como si habláramos en población sana. Entonces, una persona que es muy sedentaria, si logra generar más de 35.5 MED semanales, puede llegar a normalizar su riesgo cardiovascular. ¿Cuánto es eso? Más o menos 1 hora y media de actividad moderada e intensa diaria. O sea, en realidad es un montón. Pero pues el punto es que si una persona pasa más de 8 horas sentada seguida por su trabajo, por lo que sea, de que puede decir de no, o sea, si usted quiere llegar a normalizar su riesgo cardiovascular, pues tiene que hacer 1 hora y media de actividad moderada vigorosa. Obviamente esa no es la única alternativa, ¿verdad? Lo que sea que vaya a hacer la persona siempre le va a ayudar a reducir su riesgo cardiovascular. Si la persona le dice, no, es que yo no quiero mejorar, yo quiero estar igualito a esta persona que no tiene ese trabajo, bueno, tendría que hacer esta cantidad de ejercicio diario. Durante la clase yo estoy como variando esta parte de actividad, de ejercicio, ¿verdad? Ustedes saben la diferencia, ¿verdad? Entre actividad física y ejercicio. Lo que pasa es que muchos de los estudios a veces nada más los hacen como actividad, como tal, y otros ya los hacen como con sesiones estructuradas. Entonces, nada más para que sepan, ¿verdad? Por ejemplo, acá pone actividad física, pero pues en realidad si ya lo están midiendo por MEDs, horas, y le ponemos una intensidad, probablemente es de sesiones de ejercicio ya estructuradas, ¿no? Pero bueno, ellos lo ponen así. Sí. Si fueran sesiones de ejercicio como tal, el ratito, tendrían que ser menos minutos diarios. Es que quién sabe, la verdad no me acuerdo, o sea, sí he leído el artículo, pero no me acuerdo cómo era la metodología, que era lo que se le pedían, pero normalmente estos sí son, o sea, para que una persona logre hacer 75 minutos de intensidad moderada e intensa, casi siempre tiene que ser algo ya estructurado. Es muy difícil que una persona logre 1 hora y media de, no sé, como caminar a un buen paso. Normalmente ya son como, no sé, que hacen 1 hora y media de spinning o hacen 1 hora y media de un programa. Pero sí, sería bueno como meterse a ver si ellos hacen la diferencia y si eventualmente ya como de ejercicio estructurado se podría generar en menos minutos. Es una buena pregunta.
Ok, entonces, de nuevo, ustedes van a tener ya clases específicas para esto, pero a mí me parece que es bueno que lo conozcan desde ya. Y es qué pasa si llega una persona y va a empezar a hacer ejercicio y nunca ha hecho ejercicio. Pues yo le tengo que hacer algo que se llama una estratificación de riesgo. Es decir, tengo que decir, usted es de riesgo bajo, usted es de riesgo moderado, usted es de riesgo alto. ¿Qué le tengo que preguntar a la persona? Bueno, ¿cuántos años tiene? Si fuma o no fuma, si tiene exámenes recientes, si es hipertenso, si toma algún medicamento. Porque es que le decimos que toma algún medicamento, porque a veces la gente le dice a uno como, no, yo no padezco de nada. Digo, ok, ¿qué dicho? Sí, no, yo nada más me tomo la pastillita de la enalapril, tomo metformina, tomo lovastatina, y no. Entonces sí, padece de algo, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto todas estas cosas a la persona y lo voy a clasificar. Si es un hombre de menos de 45 años o una mujer de menos de 55 años que tiene menos de un factor de riesgo o un factor de riesgo, saben que es menos o igual a un factor de riesgo, lo clasifico como bajo. Entonces puede ser ahí una muchacha que tiene una señora que tiene 50 años y que lo que tiene es obesidad, nada más. Esa la clasifico como bajo riesgo. Y le tengo que preguntar también si no tiene ninguno de los síntomas que vimos al principio. Si no tiene nada de eso, bajo riesgo. Ya casi le voy a dar la palabra. Si resulta que es un hombre que tiene más de 45 años, una mujer de más de 55 años, y ahora tiene 2 o más factores de riesgo, lo clasifico como moderado. Y vean que aquí es o sea, puede ser que la persona por edad no caiga en este grupo, pero si ya tiene obesidad y además fuma, lo clasifico como riesgo moderado. Y ahora, si la persona tiene algún síntoma de enfermedad cardiovascular o ya tiene diagnosticada una enfermedad cardiovascular, ya la clasifico como alto riesgo. Sí, ¿cuál era su pregunta? ¿No tenía pregunta? ¿Cuál era su pregunta? No, era la lista. Sí, aquí está. No se nos olvida usted. Voy a poner que de fecha, nada más soy el primero. Dice, jamás, es la única razón por la que vengo. No, yo entiendo, es difícil venir un viernes a la mañana. Hay que pasar la lista. Ok, chiquillos, entonces, ¿por qué es importante clasificar el riesgo? Bueno, porque si una persona tiene bajo riesgo y todavía no participa regularmente en actividad física o en ejercicio regular, entonces todo bien, le digo a la persona que puede empezar sin ir a una consulta médica previa, pero que inicie con intensidad leve a moderada. Si ya tiene alguna enfermedad conocida o está sintomático, de fijo tiene que tener una consulta médica previa y de todas formas empezar con ejercicio leve e ir aumentando gradualmente. Estas personas deberían de seguir control médico, no se pueden dejar ahí como tirados. ¿Cuánto es eso de gradual? Bueno, se le puede decir ahí que más o menos 10 minutos cada 15 días, eso por 4 semanas. De nuevo, estas son recomendaciones generales, luego ya ustedes van a ver más específico, pero y pues el fijo, lo que se le recomienda a la persona es que empiece con intensidad baja. ¿Por qué es que les digo eso? Porque a veces las personas van a la consulta médica y, o sea, yo me incluyo, o sea, las metas en este tipo de población, por lo que acabamos de ver, es que logren actividad o ejercicio intenso o vigoroso. Nada más que no es lo mismo que eventualmente lleguen a hacer ejercicio vigoroso a decirle, es que usted lo único que puede hacer es vigoroso. Empiecen con vigoroso. Entonces, ¿por qué es que no se le dice a la persona que tiene que empezar con ejercicio vigoroso? Por esto que nos está contando, creo que fue Carolina al inicio, de estas personas que les pasaba durante una sesión de ejercicio. Yo hablando de eso, un caso de
y de esas personas que tienen cambios drásticos con su tiempo. Yo un caso de una muchacha que estudia contenido de identidad asiática que pasaba haciendo mucho ese tema de entrenamiento, pero era una muchacha de la universidad, un punto muy severo. Y de la nada dejó de empezar a subir cosas y luego ya estuvieron en Panamá. ¿En serio? ¿Quién sabe? Y es que lo que pasa con esto es que entonces la gente lo ve y la gente dice, no, entonces yo mejor no hago nada, porque después me pasa a mí, ¿verdad? El problema es que digo, hay que saber hacerlo, no es que no, mejor no hace ningún tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir uno cuando llega ahí, por ejemplo, alguien que vive a esa muchacha y le dice a uno, no, entonces yo mejor no hago nada porque a mí me da miedo, o sea, después estoy ahí, o igual sale mucho, ¿verdad? Como, no sé si han visto como estos, hace relativamente poco pasó con un futbolista que igual, ¿verdad? Estaba en el partido y tuvo un infarto, entonces, pues sale ahí en todo lado. Pero rendimiento no está, digamos, ok, lo que estamos viendo ahorita de que entre mayor intensidad y sería mejor. Sin embargo, cuando ya entra como lo que es rendimiento y es llevar el cuerpo a otro límite, no es solamente llevarlo como una alta intensidad. Sí, ya casi vamos a ver eso. ¿Qué personas ya están entrenando a alta intensidad va a ser beneficioso y no va a ser como, pues, no sé, un riesgo como... Sí, ¿verdad? El problema con esto es que muchas veces salen este tipo de noticias y como dice Carolina, son personas ya de alto rendimiento, como llaman, ¿verdad? En Canal 7, pero lo ve el vecino, lo ve la tía y la tía dice, no, pero es que a mí me va a pasar cuando salgo a caminar a traer el pan, entonces no voy a traer el pan en moto. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir a las personas cuando nos preguntan de la seguridad al hacer ejercicio? Es cierto que puede haber un mayor riesgo de que la persona haga un evento cerebrovascular, pero sobre todo cuando hacemos sesiones de ejercicio intenso y súbito en personas mayores y que no están acostumbradas a realizar ejercicio de forma regular. Y este es un momento transitorio, o sea, no quiere decir que eso se va a mantener en el tiempo, es solo en el momento en que la persona realizó esa sesión específica. Y en realidad la incidencia es relativamente baja, es como de una muerte súbita cada más de 1,5 millones de sesiones de ejercicio vigoroso en hombres, o sea, en realidad eso es muy raro que ocurra. Lo que pasa es que de nuevo es muy dramático y entonces pues, las personas se asustan. Y acá vamos a un tema. ¿Cuál es su nombre? No me lo sé. ¿Sí? José Andrés nos dijo que qué pasaba si la persona tenía los síntomas nada más cuando hacía la sesión de ejercicio. Bueno, eso es algo que se llama angina del pecho estable. Entonces es cuando la persona en el día a día anda ahí normal, todo bien, y solo cuando hace una sesión en donde hay un aumento en las demandas de oxígeno, si la persona ya tenía un estrechamiento, es decir, que tenía una placa y pues el flujo sanguíneo estaba un poquito limitado, pero era suficiente en reposo, pues ahora cuando hace ejercicio sí tiene estos periodos de disminución del flujo, es decir, de perfusión inadecuada, así se llama eso. Y entonces pues tiene las molestias solo cuando está haciendo la sesión como tal. Entonces vean, esto es pues, la persona que hace ejercicio ninguna vez por semana, 1 o 2 veces por semana, 3 a 4 veces por semana, y el riesgo relativo de hacer un infarto agudo al miocardio. Entonces las estrellitas es si la persona hace una sesión súbita de ejercicio vigoroso. Entonces, si la persona es sedentaria y no está acostumbrada a hacer ni siquiera una sesión semanal y hace una sesión de ejercicio súbito y muy vigorosa, pues ahí sí aumenta su riesgo relativo de hacer un infarto agudo al miocardio. Pero si es una persona que es activa, que hace 4 a 5 veces por semana de ejercicio regular,
su riesgo de hacer un infarto agudo del miocardio, incluso haciendo sesiones vigorosas, es muy bajito. El riesgo es muy cercano a la línea base. El riesgo sí es 5, esto no es 50, es 5 veces mayor en personas inactivas que no están acostumbradas a sesiones vigorosas. Y entonces, pues, ya llegamos acá a lo que les conté al principio de la rehabilitación cardíaca. Esta parte de la rehabilitación cardíaca me quedó muy interesante, como les había contado, es interdisciplinaria, entonces vamos a tener que participar psicólogos, terapeutas, nutricionistas, bueno, todo, ¿verdad? Y entonces la idea es trabajar en algo que se llama prevención secundaria. La prevención secundaria es cuando ya la persona tuvo un evento cardiovascular, tuvo un infarto, tuvo un evento cerebrovascular, pero queremos que no tenga nuevos episodios o que tenga menos complicaciones. ¿Cuáles son los beneficios de ejercicio descritos? Bueno, se ha visto que se disminuye la progresión de la placa de ateroma, se ha visto que se da la colateralización coronaria, que fue lo que vimos antes, ¿verdad? Que se hacían vasos sanguíneos, que eran como si fueran rutas alternas, mejora la función endotelial. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de hipertrofia cardíaca hemos visto la fisiológica, que era asociada al ejercicio, y también la patológica? Bueno, una de las razones por las que uno puede hacer una hipertrofia cardíaca patológica después de un infarto, pero resulta que la persona que tuvo un infarto y hace rehabilitación cardíaca tiene un remodelado ventricular un poco más favorable. Y luego esto que dice mejoría CVLM son de las células de músculo liso vascular. Entonces simplemente es que también va a mejorar en la parte que no se favorece la vasoconstricción sino la vasodilatación. Y ya nada más para terminar les iba a hablar de esto que es los síntomas de cuando la persona está teniendo más de un evento cerebrovascular, lo que la gente llama un derrame cerebral. Entonces, algunos saben qué es lo típico, o qué es lo que las personas dicen que les da. No pueden hablar otra acá y que no, o sea, tiene la intención de hablar y es por formular lo que quiera hablar sobre lo que no les sale. Exactamente, entonces lo típico es, bueno, esa es una estrategia que hicieron aquí en Costa Rica que se llama la estrategia camaleón, que es como para que las personas se acuerden. Entonces es como K de cara, ma de mano, le de lenguaje y on de estripar el botote on, pero es que eso ya no existe. Pero en los teléfonos de antes era estripado porque se llama on. Entonces, ¿qué es lo típico? Y ven, pongan atención a esto. Lo típico es que una persona tenga adormecimiento de la mitad de la cara, o se le caiga la comisura labial, o que se le caiga el párpado del ojo de un lado de la cara, y del lado contrario que tenga debilidad, adormecimiento del miembro superior o del miembro inferior. Y como decía el compañero, también pueden tener alteraciones del habla, que le hable enredado o que no pueda formular lo que quiere decir o que simplemente no se le entienda. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más típico es que las personas a veces digan, es que yo creo que yo estoy teniendo un error. Y no, ¿por qué? Porque tengo todo aquí, desde el pelo hasta la punta del pie, todo se me durmió. Bueno, por la estructura anatómica, eso no es un evento cerebrovascular. Los eventos cerebrovasculares es un lado de la cara y contralateral, o sea, del otro lado, debilidad en brazo y pierna. Y normalmente no es todo junto, a veces es solo una parte. Pero bueno, si una persona tiene cualquiera de estos signos de alarma o banderas rojas, mejor decirle que vaya a un servicio de emergencias. ¿Ok? Bueno, chiquillos, entonces esa sería la clase. Nos veremos bien. Vamos a la lista.